Alexis Kaufman, o mayormente conocida como Alexa Bliss, firmó con la WWE en el año 2013, pasando primero a la marca de NXT. El primer personaje que le asignaron, estando ahí, fue el de una hada mágica. En la marca NXT, formó un stable en compañía de su exnovio Buddy Murphy, junto con Blade. Prácticamente en su estadía en NXT no obtuvo casi ningún logro, es más, ni siquiera fue campeona. Al parecer, no fue del agrado de los directivos de NXT, pero la oportunidad se le vendría pronto, cuando subiría al tan ansiado roster principal en el año 2016, como parte del draft. La marca que le escogió fue nada menos que SmackDown. Alexa Bliss estuvo en rivalidades poco interesantes y de poco valor, pero lo curioso aquí fue que en su debut le ganó a Becky Lynch, la misma que tiempo después ganó el campeonato femenino de SmackDown en un Six Pack Challenge, donde estuvo involucrada Alexa, pero a ella no le fue tan bien. Alexa escalaría en la división femenina, es por eso que en el SmackDown el 13 de septiembre de 2016 ganaría una Fatal 4-Way Match, y así la oportunidad de ser retadora. La lucha se daría a cabo en el evento de TLC, con la estipulación de mesas. La lucha comenzó bastante bien, con mucha agresividad por parte de la diosa hacia la campeona. Dispuesta a terminar el combate cuanto antes, quería lanzarse e impactar el cuerpo de Lynch, pero rápidamente se levantaría para atacarle en la esquina, cosa que la diosa no se lo permitiría. La golpearía y agarrando su cabello haría impactar su cabeza sobre la lona. Teniéndola ahí, le regalaría unos buenos insultos y sendos golpes en la cara. Todo el dominio era de parte de la retadora, pero en un momento de la lucha, ambas decidieron irse afuera del filo en el ring. En el suelo ya estaba armada una mesa para una de ellas. Si te hubieran dicho que Alexa Bliss iba a ganar el campeonato ante Becky Lynch, ¿hubieras creído? Pues créelo, al final de la contienda el cuerpo que terminaría impactando no fue el de la retadora, sino de la campeona. Alexa se coronaría como la nueva campeona femenina de SmackDown, el primer gran logro de la diosa en el roster principal. Alexa Bliss se enfrentaría a Becky Lynch nuevamente en el episodio de SmackDown el 21 de febrero de 2016, después de que Alexa perdiera el título contra Naomi y que ella se hubiera obligada a dejarla vacante. La química que tienen estas dos chicas a la hora de luchar es muy buena. Comenzaría la lucha con Alexa atacando con patadas a la altura del fornido abdomen de Becky, para golpearla y tenerla arrinconada con sus piernas en la segunda cuerda. Después, Alexa, con mucha agresividad, seguiría golpeando el abdomen de Becky. Becky se recupera y golpea a Alexa. Trataba de lanzarse desde la tercera cuerda, pero la diosa la sorprende y la trae a la lona jalando de su pierna. Estando Becky Lynch en el suelo, apoyada de la cuerda, Alexa Bliss pisotea salvajemente la cabeza de Becky. Aplica una llave y los lazos que son típicos de su repertorio. La contienda acabaría con Alexa haciendo una especie de paquetito con agarrada de truza, claro está, para así ganar por segunda vez el campeonato femenino de SmackDown, y con la misma persona que la disputó la primera vez. Alexa Bliss se aleja muy feliz por ganar por segunda vez la presea más importante de las féminas y celebrando en compañía de su amiga en ese entonces Mickie James. Después de haber perdido el título, la diosa Alexa Bliss estuvo buscando nuevos aires. En ese lapso de tiempo fue transferida a Raw el 10 de abril de 2017. ¿Se acuerdan cómo Alexa Bliss obtuvo la oportunidad al título de SmackDown? Sí, exacto, mediante una Fatal 4-Way Match. Lo mismo sucedió aquí, con la oportunidad de Raw. Alexa Bliss ganó una Fatal 4-Way Match para convertirse en la primera retadora al campeonato femenino de Raw, ante la campeona de ese entonces, Bayley. El encuentro se llevaría a cabo el 30 de abril en el pay-per-view Payback. La retadora haría su ingreso con cara de pocos amigos. Consecutivamente entraría la campeona Bayley.
Comenzaría la lucha con Alexa Bliss golpeando el abdomen fornido de Bayley. Si se dan cuenta, la misma coreografía con la de Becky Lynch fue usada. La diosa arrinconaría a Bayley contra el esquinero. Pisotearía además la nuca de Bayley contra la lona, mientras ella le jala el cabello. Además, aplica su llave y los insultos hacia Bayley no se hacen esperar. Además, empieza a meterse con la fanaticada y fans de Bayley, y la mete adentro del ring para impactar sus rodillas en su estómago. Bayley se levanta y arrincona a Alexa, pero ella quería arrastrarla y hacer el conteo, pero ella no se lo permite, y se sienta encima de Alexa para cubrirla. Pero al momento de que Alexa quiere salirse de eso, hace que la cabeza de Bayley impacte la esquina. Aprovechando el fuerte golpe que se dio Bayley, Alexa le aplica el DDT para cubrirla y así convertirse en la nueva campeona femenina de Raw, para el disgusto de las personas presentes. Con este resultado, la diosa Alexa Bliss se convirtió en la primera mujer en ganar ambos títulos de cada marca, en Raw y SmackDown respectivamente. Pero el feudo no terminaría ahí. La revancha tendría lugar el día 4 de junio en el evento Extreme Rules, bajo la estipulación de palos de kendo. Como es costumbre, entraría la retadora, en este caso Bayley, y la campeona de Raw, Alexa Bliss. Al iniciar la lucha, las dos querían el palo. Bayley intentó escalar, pero Alexa la agarró por atrás y le metió un derechazo. La lucha siguió normal con su curso, hasta que en un momento las dos quieren agarrar el palo. Pero en esa pelea de conseguirlo, las dos caen afuera y el palo se queda adentro. Después de que Bayley entró al ring y consiguió el palo de kendo, Alexa estaba en un dilema de entrar o no, pero le pide a Bayley que no la castigara. Pero el mundo es de los vivos. Después de que Alexa invistiera a Bayley, consiguió el palo de kendo y le dio una tanda de golpes en la cabeza, espalda, la remató innumerables veces. El castigo no cesaba, hasta que Alexa mandó la cabeza de Bayley en un palo que estaba puesto en la esquina, para después pegarle con el palo por segunda vez y así aplicar su DDT para retener su campeonato femenino de Raw.